Entonces, pues primero, habíamos quedado justamente en el hecho de que el apego hacia las personas significativas nos acompaña toda la vida. Ya habíamos expresado con antelación que todos aquellos procesos afectivos que de alguna u otra manera configuramos en edades tempranas, estos se van fortaleciendo, se van desarrollando, se van perfeccionando, por así decirlo, en el transcurso de toda nuestra vida, ¿no? Adicional a la propuesta de Bowlby, aparece también esta señora, Mary Ainsworth, quien trabaja con Bowlby sobre la cuestión del apego. ¿Cuáles son los aportes, no? Primero, pues hay que entender cuál es ese posicionamiento que tiene Ainsworth dentro de las teorías del apego y demás. Primero, que es una psicóloga estadounidense. Segundo, y yo creo que estos dos elementos adicionales que voy a comentar son importantes, fundamentales. Ella tanto tiene una maestría como un doctorado en psicología del desarrollo. Hace un trabajo en el mismo marco que lo hizo Bowlby, que es durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y un trabajo con relación a qué? Con relación a todos esos impactos en la salud mental de los niños y niñas, llamémoslo así, afectados por la guerra o por la violencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, vemos que acontece el hecho de que Ainsworth hace un trabajo importante, interesante con respecto a la infancia en Uganda, y este trabajo lo hace en la clínica Tavistock en Londres, en la cual John Bowlby era director. Entonces, ahí se da de pronto uno de los encuentros más esperados por los psicólogos y todas las personas del campo del desarrollo a nivel psicológico, eh, en donde el trabajo de ellos dos, Ainsworth empieza a apreciar y aproximarse frente a toda la teoría del apego de Bowlby, y ya empieza a destacar ciertas particularidades que ahora vamos a mirarlas a partir de un trabajo que realiza ella como consultora, que tiene que ver precisamente con el análisis, con, llamémoslo así, con toda la reflexión sobre todas las particularidades en términos de salud mental de la infancia de Uganda, ¿no? He querido traerles un poco el panorama de Uganda a través de estas tres imágenes. La primera de ellas es el mapa político de Uganda, en donde podemos ver primero, pues, que limita con el Congo, con Sudán, con Kenia, con Tanzania, ¿no? Y parte de Ruanda. Entonces, digamos, un entorno muy complejo, ¿no? Está en la parte, llamémoslo así, como central del continente africano. Tiene una situación, pues, de pobreza significativa a nivel cultural, social. Siempre ha habido unas disputas importantes por el poder, por todo lo que tiene que ver con las configuraciones sociales, los imaginarios. Y allí hay algo destacable, muy destacable. ¿Por qué? Porque en los 60, más o menos, eh, estamos hablando que en los 60, Uganda empieza a generar esos procesos para liberarse, ¿no? En este caso,
para liberarse del poder político y crearse como una, llamémoslo así, como una república independiente, como un país independiente. En esa medida, no solamente es en esos procesos que ustedes saben que son muy violentos, sino que impactan social y culturalmente un pueblo, en donde se generaron toda una suerte de, de cuestiones en cuanto a violencia, en cuanto a maltrato, en cuanto a opresión, en cuanto a desesperanza. Y miren un dato curioso, que no solamente es en términos, llamémoslo así, culturales, políticos y demás, sino también a niveles de salud mental y bienestar mental. Hasta el año 2012 en Uganda era permitido, ojo, era permitido las agresiones a sujetos que pertenecen a movimientos LGTBI, ¿no? Entonces, por eso les traía justamente una de las imágenes tiene que ver con eso, tiene que ver con ese hecho de las comunidades LGTBI, en donde había mucha violencia, había pues actos preocupantes sobre cómo iban disminuyendo este tipo de población y cómo eran vulnerados sus derechos, hasta que pues vino la comunidad internacional a intervenir y bueno, ¿no? Ya se fue solucionando pues estas cuestiones. Y ustedes saben que no solamente se trataría como de hey, expedir una norma, un decreto, una ley que ya no permita eso, sino que en la práctica ya es mucho más complejo, ¿no? Entonces, por esa parte, es importante esos tres datos que les acabo de proporcionar. Uno es el contexto de Uganda, contexto geográfico, histórico, el contexto social, ¿no? Un contexto social muy afectado y, llamémoslo así, un contexto también desde la diversidad. Ayer hablábamos un poco sobre entender también que la inclusión tiene que ver con la idea o desarrollar la idea de diversidad. Entonces, esta parte es fundamental. Vemos así que entonces, cuando Ainsworth realiza este trabajo, se da cuenta, al igual, pues confirma varias cosas de las que Bowlby ya proponía, en donde existen ciertos tipos de apegos, ¿no? Que de alguna manera se han determinado en esas etapas iniciales, pero en donde el contexto, en donde tradiciones, en donde experiencias han determinado en menor o en mayor medida comportamientos que estarán en el sujeto en el transcurso de toda su vida. En ese sentido, pues encontramos que muy posiblemente, muy probablemente, todos aquellos hijos de la Uganda liberada, todos aquellos hijos de la Uganda que se empezó a democratizar y demás, pues fueron estas personas que se encontraban en condición de vulnerabilidad también con sus derechos y ver ese comportamiento. Yo veo dos comportamientos, un comportamiento que es un comportamiento como de exterminio, ¿no? Que yo rechazo al otro por su condición. Ya hay una condición de, llamémoslo así, una condición de reconocimiento como sujeto. Entonces, tenemos un gran bloque que son los opresores, que son las personas que violentan a la comunidad LGTBI, y tenemos otro gran bloque que es la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, que estos dos grupos son el resultado de una Uganda, entre comillas, liberada, pero que marcó mucho cuestiones como, por ejemplo, son hijos de madres solteras, son
hijos de padres y madres asesinadas, son hijos de la pobreza extrema, son hijos del olvido también estatal y mundial. Es importante que también lo podamos tener allí presente. Bueno, y en esa medida, acá les ubicaba, cuando ustedes ya tienen las diapositivas, pero cuando tengan tiempo, el experimento de Maria Ainsworth, en donde se evidencian los tipos de apego existentes, ¿no? Cómo ella describe y determina cuáles son esas características o particularidades de los apegos y cómo estos son evidenciables. Obviamente se hace a través de la experimentación, pero pues eso nos permite también comprender un poco esas lógicas, ¿no? Bueno, entonces, en esa medida, ¿qué tenemos? Tenemos, primero, llamémoslo así, o por así llamarlo, ¿no? Primero tenemos una idea clara sobre que el apego, perdón, se construye en la familia y actúa como patrón de funcionamiento para otras relaciones sociales, lo que hemos planteado anteriormente y lo que hemos estado dialogando. Entonces, ese apego que se da de manera inicial, ¿no? Y yo ayer les proponía que para mí existen dos vínculos, un vínculo que se da por fidelidad y otro vínculo que se da por lealtad. Fidelidad entendido como obligación y compromiso, lealtad entendido como unión, como encuentro con ciertas características morales, simbólicas, representativas que tengo en común con el otro sujeto. Y entonces vemos que en este caso, el patrón, ¿cómo funciona este vínculo? El vínculo que tenemos con el sujeto, en este caso el niño con su madre, posteriormente se va a ampliar en su vínculo con sus iguales, con sus compañeros, con su profesor, con sus compañeros de trabajo cuando ya está en esa etapa en la cual tiene que laborar, y con su pareja. Recordemos que esta es una relación en doble vía. O sea, ¿qué significa esto, no? Que por parte del sujeto se establecen ciertas condiciones, ciertas disposiciones que obviamente a través, llamémoslo así, a través de ese vínculo que forme con los otros, va a significar esa conexión, ¿no? Con el otro. ¿Qué significa? Que cada uno de estos sujetos con los cuales se va a vincular va a tener unas características que van a permitir que el sujeto se pueda vincular de maneras, ¿no? De maneras diversas, pero a partir de la referenciación que tiene desde su primer vínculo, el vínculo familiar. Entonces, aquí hay llamémoslo así, hay una definición de los tipos de apego que están ubicados en estos cuadrantes, en este plano, por así decirlo, cartesiano, en donde se establecen algunos tipos de condiciones o algunos tipos de orientaciones para poder definir el tipo de apego que se tiene, ¿no? Entonces, vamos a estudiarlos desde el cuadrante de la parte izquierda superior hasta el cuadrante de la parte derecha inferior, ¿no? Entonces,
Primero, pues vemos que vamos a entender la gráfica. Aquí tenemos unas definiciones sobre el comportamiento, se podría decir, del sujeto. Encontramos en una primera medida, encontramos se acerca a los demás, ¿no? Hay este tipo de acción en donde el sujeto se aproxima a las demás personas. Tenemos esta otra acción, que es la ansiedad, que se ve representada como un sujeto ansioso. Tenemos esta otra opción, que es se aleja de los demás. Y tenemos esta otra opción, que trabaja la cuestión de la ansiedad. Bueno, en esa medida, vemos que en el primer cuadrante encontramos una primera idea sobre la seguridad. Entonces, el apego seguro tiene las siguientes implicaciones. Se muestran sociales y cercanos, no muestran ansiedad ante las relaciones, sino que incluso están contentos y se desenvuelven muy bien en ellas. Es decir, no presentan ningún tipo de inconveniente al momento de relacionarse con los otros. Les gusta ser próximos al sujeto. Tenemos aquí también otro tipo que es el preocupado. El preocupado inseguro, ustedes se dan cuenta que tenemos 3 definiciones que están vinculadas a la cuestión de la inseguridad, ¿no? Podríamos decir, tomar en un extremo la inseguridad y en otro extremo la seguridad. Para este punto, dice que el preocupado son personas que buscan el contacto con otros, pero se muestran ansiosos e inseguros. Se muestran hipervigilantes e incluso agresivos ante la separación. Vemos que si bien consideran necesario la relación con el otro, la relación de tipo social, no obstante, hay cierta inseguridad con respecto a los tipos de vínculos que se establecen. ¿Eso qué quiere decir? Muy comúnmente lo vemos en personas que se les dificulta finalizar o terminar una relación. Son personas que se encuentran en el hecho de que no se merecen, ¿no?, establecer ese tipo de vínculos, que si bien en un momento inicial, como encuentran necesario vincularse socialmente, posteriormente ven que no son aptos para eso, ¿no? Inclusive eso radica también en muchos episodios de agresividad por su misma condición. Ahora bien, encontramos este tipo que es el desvinculado, inseguro. Se muestran lejanos y no disponibles emocionalmente para otros. No parecen preocupados por ello, ¿no? Entonces, mirábamos en un primer plano de que encontrábamos que tanto el seguro como el preocupado sí hay una necesidad para acercarse a los demás, encuentran que eso es fundamental, relevante, pero, ¿no? Pero, en el caso ya del desvinculado, encuentra que no, no es relevante y no hay atención sobre ese hecho. Es decir, que muy posiblemente no necesito o no requiero de vincularme o apegarme socialmente con alguien o con algo. O sea, no lo necesito, ¿no? Y esa
llamémoslo así, esa desvinculación o esa lejanía le impide establecer vínculos o lazos sociales, le impide sentirse parte de una comunidad, de un algo, y representa también en él la cuestión de la soledad. O inclusive, más adelante vamos a ver, del abandono mismo, ¿no? Y por último, tenemos el temeroso inseguro. Y para el caso del temeroso inseguro, vemos lo siguiente. Se protegen evitando el contacto cercano. El contacto que podría traerles un rechazo que tanto temen. Entonces, el temeroso lo que hace es no vivir situaciones que impliquen el vínculo con el otro, que impliquen algún tipo de apego, porque para ellos, muy posiblemente en un gran, llamémoslo así, en una gran proporción, pueden verse afectados emocionalmente. ¿Le temen? ¿A qué le temen? Le temen precisamente al sufrimiento, a poder reproducir o poder replicar ese sentimiento de tristeza, pena, ira, que muy posiblemente en experiencias pasadas tuvieron por vincularse o apegarse con el otro. Entonces, en esta medida vemos cómo se manejan, yo creería, tres elementos fundamentales para la comprensión de la cuestión del apego. Uno es la proximidad hacia los demás, desde la necesidad, desde el querer, desde el hecho mismo de vivir en colectividad. Tenemos su extremo, que es la distancia que establecen con el otro. Y es una distancia de protección, es una distancia de despreocupación, es una distancia que impida sufrir o que impida volver a repetir experiencias altamente traumáticas. Y encontramos un tercer elemento que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad como una construcción del estrés a un alto nivel en donde tiene una representación fisiológica de malestar, tiene una representación fisiológica de dolor y que efectivamente es como una alerta para el sujeto cuando comienza a vincularse o cuando está desarrollando algún tipo de apego. Bueno, aquí encontramos ya la prevalencia del apego del alumnado en el aula. Encontramos ya muchas gracias, encontramos ya como un aterrizaje a todo esto de la teoría del apego, pero ya en algo más concreto, en algo, se diría, más práctico en nuestro campo, que es en el aula de clase, ¿no? Entonces, vemos lo siguiente, entendiéndonos desde la misma figura como del cuadrante. Entonces, tenemos lo siguiente. El seguro, en un 70%, vemos que como se acerca a los demás y tiene una ansiedad baja, todos tenemos ansiedad en diferentes niveles, pero su ansiedad es tan baja que le permite relacionarse con el otro de una manera muy segura, sin algún tipo de miedo, temor, no se preocupa de más, sino que es muy consciente, llamémoslo así, del tipo de relación y del tipo de apego que establece. Vemos que el cuidador principal responde adecuadamente las demandas del niño, el niño interactúa equilibradamente en el aula. El niño que actúa equilibradamente en el aula es un niño al cual
su relación de apego es una relación que se ha dado de manera recíproca. ¿Eso qué quiere decir? Yo les comentaba que el tipo de vínculo, si bien en este caso podría ser un vínculo desde la fidelidad, es un vínculo que es recíproco porque así como el niño establece unas condiciones, en este caso con su madre, esas mismas, la madre le retribuye al niño ese mismo afecto, ese mismo, llamémoslo así, esa misma intencionalidad con la cual él ha establecido el vínculo. Entonces es un vínculo estable, equilibrado, el cual posteriormente va a ser representado en la escuela, en el aula de clases, ¿no? Con sus compañeros, pero de manera principal o de manera, creo que de manera más tácita con sus mayores, con sus profesores o aquellos sujetos que tengan unas características similares a su padre, a su madre con quien establece el vínculo o el apego respectivo. Tenemos posteriormente el preocupado. El preocupado en un 11%, el cuidador principal, poco disponible o ausente, el niño demanda excesiva atención en el aula. Entonces, ahí, ayer hablábamos de cosas bien importantes, hablábamos de cómo estas cosas se representan, ¿no? Y yo les decía que se representan a través de experiencias pasadas, a través de ideas conceptuales sobre lo que piensan con relación a cualquier cosa y en sus prácticas, ¿no? Entonces, el niño, por ejemplo, en este caso, el niño preocupado es un niño que muy posiblemente, si bien tiene a su padre o a su madre o a su madre o al padre, ellos no tienen la disponibilidad que requiere el niño para poder ser atendido. Esto crea determinada preocupación en donde el niño considera que tiene toda una serie de demandas que no son atendidas a pesar de contar con aquella persona o sujeto que pudiese atenderlas. Entonces, voy a colocar un ejemplo, no sé si sea el mejor, pero es como decir, yo necesito hacer una consulta en Internet, tengo el Internet, pero no sé cómo usarlo. Ese sentimiento de frustración e impotencia es equiparado a esta situación, es el mismo. Entonces, hay una cierta impotencia por parte del niño al no poder establecer algún tipo de apego o vínculo, ¿no? Entonces, vemos niños en el aula que requieren máxima atención y van a hacer lo que sea, ¿no? Van a hacer lo que sea para ser atendidos por sus profesores, por sus compañeros o por alguien, pero requieren suma atención, ¿no? Suma atención para sentirse también, ¿no? Y esto también yo quiero que lo tengamos claro, para sentirse parte de algo, o sea, que él es importante. Bueno, tenemos ya la cuestión del desvinculado, ¿no? Entonces, un niño que muy posiblemente no tiene ningún tipo de interés en organizarse colectiva o grupalmente, ni le va ni le viene. Es un niño que en cierta proporción encontramos no requiere de estar en un grupo colectivo o de sentirse vinculado hacia algo. Para él le basta y le sobra, ¿no? Maneja pues también unos niveles de ansiedad muy bajos, no se preocupa ni se estresa por ello, ¿no? Entonces vemos estudiantes que en el aula de clase se alejan, no les interesa ni hablar ni dialogar con el otro, en los descansos se encuentran muy meditativos, muy introspectivos, muy en su mundo, en su cuento, ¿no? Que no requieren atención, pero que asimismo ellos consideran que son suficientes también, de alguna u otra manera, para salir avante. Y tenemos por último
Los temerosos, ¿no? Los temerosos en cuanto a que el cuidador principal es invasivo, sobrereacciona y sobreprotege en la interacción, ¿no? Y el niño rehuye la proximidad y evita ser el centro de atención en el aula. Padres sobreprotectores, maestros sobreprotectores, en donde de alguna manera estimulan en el niño el hecho de que ellos son extremadamente importantes, sobre ellos empieza a recaer toda una responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando el docente de manera exagerada, de manera, llamémosla así, muy, eh, yo creería de una manera muy sustantiva, pues sobreprotege y sobrereacciona ante lo que hace el niño. Entonces el niño considera que debe, ¿no? Que debe atender esas responsabilidades o esas atenciones o esos vínculos, ¿no? Entonces tenemos un padre que sobreprotege a su hijo frente, por ejemplo, a las caídas, no deja que caiga, que se experimente el dolor y demás. Entonces el niño también va a ser temeroso frente primero frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Porque no las ha experimentado, no se le ha permitido experimentar y va a tener un temor también de el hecho de la ausencia, ¿no? De ese sujeto con quien establece el vínculo. Es decir, siempre tuvo una persona, un soporte, una base que estuvo allí para resguardarlo, para cuidarlo, y en el momento en que no lo tenga, pues, ¿qué será de mí? Se preguntará ese niño, o ¿qué será de mí en el momento en que no tenga quien me cuide en el aula, que es mi profesor, quien me oriente en mi vida, quien me pueda dar indicaciones, quien me pueda dar esa palmadita en la espalda y decir que todo va bien, ¿no? Entonces, esto es lo que acontece. Y bueno, y entonces en esa medida, una de las preguntas importantes que no solamente Bowlby, ¿no? Y Mary, ni estos, llamémoslo así, teóricos del desarrollo cognitivo y en este caso de la teoría del apego, trataron fue cómo el apego, ¿no? Afecta, o yo creería que la palabra sería cómo impacta en el aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de opiniones con respecto a ello, ¿no? Primero, podemos encontrar, o los invito a contemplar un poco esta organización a nivel del cerebro. Entonces, miramos aquí el cerebro, ¿no? Tenemos una corteza prefrontal, tenemos un cerebro posteriormente, primero una corteza prefrontal, contamos con una amígdala y el hipocampo, que están ubicados o distribuidos de esta manera. Y hacemos una distinción en dos tipos de cerebro, un cerebro racional y un cerebro a nivel emocional. Un cerebro racional en cuanto a que es formado por el neocórtex, corteza cerebral frontal, parietal, temporal y occipital, y un cerebro emocional que es un conjunto de estructuras que forman el sistema límbico, entre las que se encuentra la amígdala y el hipocampo. Es importante que podamos hacer esta distinción porque esta manera, estas percepciones y estas prácticas, estas situaciones que llevamos al plano de lo real, pues se producen allí, ¿no? Y se producen, pueden darse de acuerdo a ciertos determinantes
que implican, llamémoslo así, afectaciones del cerebro racional o afectaciones del cerebro emocional. Pueden ser afectaciones de tipo físico o afectaciones de tipo psicológico, emocional. Entonces encontramos pues una primera idea que menciona lo siguiente: una activación elevada y constante de los sistemas de estrés, como por ejemplo, como consecuencia de una crianza con una atención desproporcionada, tanto por exceso, por defecto, por parte del cuidador principal, tiene consecuencias en el desarrollo de ciertas estructuras del cerebro emocional, como la amígdala y el hipocampo. Este fenómeno se puede encontrar durante la formación del apego de tipo inseguro. Entonces, para procesar esta idea, lo que aquí tenemos, compañeros, es el hecho de que el cerebro emocional es una consecuencia de una tensión desproporcionada, excesiva, que principalmente se encuentra en ese tipo de apego denominado temeroso. Entonces, el apego de tipo temeroso, en donde el sujeto teme por encontrarse indefenso, por encontrarse sin el vínculo, por encontrarse sin el sujeto con el cual tiene el apego, pues obviamente hace que haya una actividad elevada de ese estrés, ¿no? Entonces, no sé si ustedes pueden darse cuenta el estrés al que se exponen los niños cuando no están con su padre o con su madre, cuando han elaborado o configurado este tipo de afecto, ¿no? Entonces, no se encuentran bien, lloran, se sienten tristes, hacen pataleta, fisiológicamente también, ¿no? Se encuentran mal, la verdad se encuentran mal, ¿no? Entonces, es algo muy desproporcionado, ¿no? Eso pasa, lo mismo pasa, ¿no? Cuando este tipo de sujetos han realizado tipos, se han vinculado, han tenido un apego, perdón, de tipo temoroso con algún profesor, con algún docente, en donde el docente fue muy sobreprotector, el docente le dio, como se dice, muy probablemente le dio como mucha tensión, pues una tensión pues obviamente muy elevada. Y entonces al momento en que cambió de curso o le tocó relacionarse con otro tipo de profesor con el cual no se vinculó, no se apegó de la misma manera, pues claro, entra en un choque durísimo porque no se va a acoplar a ese nuevo contexto escolar, no se va a acoplar a esa nueva situación. Esto le genera estrés. Ese estrés hace que, o esa situación como tal, hace que ciertas partes de ese cerebro emocional, ¿no? Se desarrollen, ¿no? Estructuras, principalmente la amígdala y el hipocampo, ¿no? ¿Y eso produce qué? Que este tipo de apego temeroso proporciona el hecho de que cuando va a experimentar nuevos tipos de vínculos ya tiene una predisposición desarrollada en su cerebro emocional. Entonces ya hay una predisposición que hará que el sujeto vuelva a esos niveles de estrés, vuelva a tener ese tipo de representaciones físico-químicas, ¿no? En sí. Ahora bien, lo segundo que tenemos aquí es que esta sobreestimulación del sistema del estrés también afecta una estructura del cerebro racional, ¿no? La corteza prefrontal. Esta estructura permite el uso de las funciones ejecutivas, tales como organizar la información, la memoria operativa, el control sobre la atención o la inhibición de impulsos. Entonces, hablamos de una situación
en donde hay demasiado estrés, tenemos un tipo de apego temeroso. Entonces, el sujeto está en un nivel de estrés muy alto, muy superior, elevado, a causa de, por ejemplo, la ausencia con el sujeto que tenía el apego temeroso. No solamente a nivel cerebral se ve implicado, ¿no? Yo les explicaba no solamente a nivel emocional, en cuanto al amígdala, al hipocampo, en cuanto a lo que considera, ¿no? Desde su bienestar, sino que adicionalmente a eso, el cerebro racional se ve afectado en funciones ejecutivas, es decir, en las prácticas. En las prácticas se ve afectado, ¿por qué? Porque difícilmente se podrá concentrar, difícilmente podrá hacer uso de una memoria operativa, difícilmente podrá prestar atención. Entonces, una pregunta, yo creo que una pregunta importante, ¿qué significa? ¿Qué tipo de vínculos y qué tipo de apegos son los que nosotros tenemos con nuestros cercanos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros alumnos, y cómo ese tipo de vínculos afectan y determinan de manera sustantiva cuestiones como el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué aprendemos de esa manera? ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué entendemos el mundo desde esas formas? Y sobre todo, ¿qué tipo de apegos son los que nosotros desarrollamos y qué hacemos frente a ellos? Bueno, hay otro interrogante que es importante abordarlo, que tiene que ver con lo siguiente. Entonces, entendiendo ya esos vínculos en cuanto a su profundidad, cómo se establecen desde esos vínculos, desde la fidelidad o desde esos vínculos, desde la lealtad, y entendiendo los apegos, los tipos de apego, ¿no? Como esos apegos seguros, como esos apegos temerosos, como esos apegos desasociativos, ¿no? Como esos apegos de preocupación. Bueno, ¿cómo comenzar o iniciar, ¿no? Vínculos seguros en el aula? O sea, vínculos equilibrados. Obviamente habíamos hablado de que hay sujetos, hay niños que ya tienen una experiencia, obviamente, que ya han generado vínculos con sus cercanos de alguna manera temerosa, de alguna manera preocupada o asociales o de distanciamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarlos desde esos cuadrantes, pues, a un cuadrante desde la seguridad, ¿no? Entonces, vemos aquí lo siguiente, ¿no? Entonces, es importante fomentar en el ámbito educativo el conocimiento sobre la teoría del apego. Muchachos, fundamental, porque es importante desarrollar y conocer, comprender y reflexionar la teoría del apego, porque de esa manera no solamente nos damos cuenta de por qué actuamos como actuamos o por qué nuestros estudiantes hacen lo que hacen, se sienten como se sienten, sino que somos capaces de una vez conocer el problema, poder establecer algunos puntos o líneas de fuga para atender, para, sí, atender, pero más allá de atender, cómo de alguna manera sobrellevar y desarrollar experiencias que trasladen eso, efectivamente, que trasladen, nos trasladen o trasladen al estudiante
al niño desde esos otros cuadrantes hacia un apego de tipo seguro, ¿no? Entonces, primero, el conocimiento sobre la teoría del apego. Entonces, aquí tenemos algo fundamental que debemos manejarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, con conocimiento de la teoría del apego. Segundo, la investigación circundante para informar y apoyar las relaciones que se establecen entre el profesorado y los niños con historias de apegos inseguras. Miren, muchachos, es lo que hablábamos ayer, es lo que retomamos hoy, que es necesario, pues yo lo hablo así, ¿no? Para mí, hay como, como tres pasos, ¿no? Primero, ¿no? Conocer las experiencias. Segundo, yo digo que es la conceptualización de la idea. Y tres, es la práctica. Entonces, para mí, esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Vemos que efectivamente encontramos lo siguiente, que bueno, tenemos que conocer sobre la teoría del apego, que es lo que estamos y lo que hemos desarrollado, muchachos. Sabemos las implicaciones que ésta tiene y las manifestaciones que igualmente ella posee. Hay que hacer una indagación sobre las experiencias, sobre las historias. Aquí se llaman historias de apego, pero son experiencias. Son experiencias que acontecieron y que determinaron el tipo de apego que tiene el niño con el sujeto de apego. Segundo, hay que establecer esa conceptualización de la idea. ¿Eso qué quiere decir? Poder ver con el estudiante cuál es esa definición que tiene con relación a aspectos muy concretos. Por ejemplo, hablábamos del bullying o del maltrato. Entonces, ¿cuál es la idea de maltrato que tiene el niño? ¿Cuál es la idea de inseguridad que tiene el niño? Si inseguridad para el niño es que no puede hacer las cosas, o inseguridad para otro niño es que no cuenta con nadie, entonces vemos que hay una diferencia importante, que no podemos atenderlas de la misma manera. Entonces, por eso es fundamental que haya una conceptualización de esa idea frente al tema o al elemento clave que se quiere atender o desarrollar en el sujeto. Y tercero, pues las prácticas. Es decir, el sujeto tiene una experiencia pasada que determinó su tipo de apego. El sujeto con esa experiencia puede conceptualizar o hacerse una idea sobre algo y esa idea la lleva al campo de las prácticas al momento en que la ejecuta. Entonces, he desarrollado un apego de tipo temeroso. Voy al aula de clase y veo un niño que es extremadamente, extremadamente triste, es un niño que no se siente a gusto con sus compañeros, es un niño el cual se siente débil, se siente menor, se siente inferior, ¿no? Y vemos que la idea de ese niño sobre bienestar implica que bienestar es estar, por ejemplo, con personas que le hagan sentir bien. Entonces, tendríamos que atender esa idea desde la generación de experiencias que promuevan en él ese traslado desde el cuadrante o desde el apego temeroso hasta el cuadrante de seguridad, en donde él reconozca que él es dueño y sujeto propio de sus emociones y que de la manera como él se vincule con el otro o pueda compartir con el otro, de esa misma manera,
él se va a sentir bien consigo mismo y con sus acciones, ¿no? Eh, vemos, vemos lo siguiente, ¿no? Ahora bien, primero, aumentar la sensibilidad y las interacciones cálidas y positivas con los estudiantes, ¿no? Yo les hablaba, muchachos, de que encontrábamos la siguiente situación, perdón, encontrábamos la siguiente situación que tiene que ver con que si hay dos maneras cómo se vincula uno, desde la lealtad y desde la fidelidad, entonces vemos que el hecho de vincularnos con el otro no es un hecho solamente de la obligación o el compromiso, como lo plantea la fidelidad, sino es un hecho que implica también toda una amalgama de sentimientos. En ese sentido, la investigación sugiere que relaciones cálidas y de apoyo a nuestro niño pueden ser consideradas relaciones de apego, ¿no? Entonces, eh, aquí sí es importante también, muchachos, que nosotros podamos entender lo siguiente. A ver, espérenme por aquí. A ver. A ver. Ta, 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 ta. A ver. Entonces, muchachos, aquí tenemos que ver qué tipo de relación es la que nosotros vamos a establecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos lo siguiente. Primero, ¿cuál es el tipo de apego y de qué manera nos vamos a vincular con los estudiantes? Pues va a ser una pregunta que debemos perfilar y contestar, ¿no? O sea, ¿en qué medida nosotros lo vamos a hacer? ¿Cómo van a ser esas relaciones de apego? Y si pueden compensar de manera significativa los impactos negativos de historias de apegos pobres. Ayer lo preguntaban, se consultaba sobre eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos con esas experiencias que ya acontecieron, ya pasaron, pero que determinan actualmente sus maneras de apego, sus maneras de vínculo, ¿no? Entonces, hay que establecer otro tipo de vínculos en el aula, hay que establecer otras posibilidades, hay que generar experiencias que nos lleven a generar un apego de tipo seguro y dependiendo de eso, pues obviamente nosotros vamos a estar fortaleciendo sujetos que sean, que tengan un bienestar a nivel emocional y a nivel mental que les permita coexistir y convivir y les permita desarrollarse en plenitud. Vemos también que la sensibilidad del profesor se refiere a la detección e interpretación precisa de las señales de los niños. Claro, obviamente, ¿no? Muchas veces el docente es un sujeto muy, llamémoslo así, muy despiadado frente a todas esas prácticas que tienen los niños o los estudiantes, ¿no? No se hace las preguntas de por qué es así, cuáles serán esas experiencias o historias de apego anterior, cuál es la razón de ser también de ese comportamiento. Entonces, miremos que eh, nosotros como docentes debemos, y es un deber, ¿no? Poder preocuparnos por el otro, por el sujeto, ¿no? Preocuparnos en el sentido de no ser sobreprotectores, ¿no? Pero sí preocuparnos en el sentido de que estén en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, de esa manera, con esas sensibilidades que podremos detectar, identificar en esas prácticas esos comportamientos y esas historias, ¿no? Para poder generar experiencias que los lleven a un contexto de seguridad, a configurar un lugar de seguridad, ¿no? Que merme esa ansiedad,
que merme esa angustia, que merme esa preocupación, ese temor, sino que personas lo suficientemente estables y fuertes para convivir socialmente y culturalmente en un mundo, ojo, en un mundo que tiene unos cambios drásticos de manera significativa, ¿no? Pues hoy por hoy tenemos la emergencia del coronavirus y vemos que muchos eh, tienen preocupación, tienen temor, ¿no? A otros no les importa esto que está pasando socialmente y vemos que ese temor, por ejemplo, o esa preocupación es porque no han podido estar allí con sus seres queridos, con aquellas personas con que tienen unos vínculos de apego temerosos o de preocupación, ¿no? No inclusive con sujetos, sino con cosas y prácticas, ¿no? Es decir, era una persona que tenía un apego hacia el gimnasio, un apego hacia mi vida universitaria, hacia un apego, hacia un contexto, una rutina, una cotidianidad. Entonces, ojo, vemos, ¿no? Que, que la cuestión del apego tiene que ver mucho también con esa capacidad que tenemos como seres humanos de reconocer, de identificar, pues, todas nuestras potencialidades, pero asimismo todas esas particularidades que nos definen como persona, como sujetos, ¿vale? Listo, yo también los amo. Bueno, entonces, en ese sentido, una forma de aumentar la sensibilidad hacia el alumnado por parte de los profesores es aumentar su conocimiento sobre el desarrollo infantil. Ustedes pudieron observar que en la planeación temática de esta asignatura, yo les ubicaba justamente cómo primero tenemos que hacer un acercamiento conceptual a estas ideas de desarrollo, socioafectividad, pedagogía e inclusión. Primero debemos saber conceptualmente de qué van, qué son y cómo se representan posteriormente en sus prácticas, ¿no? Si no conocemos sobre la teoría del apego, si no reconocemos los tipos de vínculos que podemos establecer, si no identificamos los tipos de apego que hay, si no podemos entrar en el hecho de poder entender las prácticas como una representación de esos apegos, pues es muy, muy, muy complejo, muy preocupante atender esas realidades en el aula de algo que desconocemos. Pues en esa medida, ¿no? En muchas facultades de educación se dedica muy poco tiempo a contenido sobre el desarrollo infantil. Bueno, este no es el caso, pues, de nuestra facultad, por eso estamos viendo este tema, pero sí es de máximo interés, y debe ser de máximo interés, conocer y saber, ¿no? Todas esas cuestiones que implican el desarrollo socioafectivo en clave pedagógica y en clave de inclusión, ¿no? Porque estamos con sujetos, estamos con personas que han desarrollado este tipo de apego, ¿no? Entonces, bueno, encontramos y vemos este tipo de situaciones que, pues, obviamente se encuentran representadas en el aula de clase, ¿no? Entonces, sí es fundamental justamente allí que nosotros podamos entender pues todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, listo. Bueno, listo, ¿no? En esa medida, es importante, compañeros, entonces nos vamos a tomar unos minutos, nos vamos a tomar unos minutos para poder formular a través del chat algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas consideraciones con relación, pues, a la sesión que acabamos de tener, ¿no? Entonces, les pido que, por favor, vayamos colocando todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes
en el chat para poderlas resolver de la mejor manera. ¿Listo? Entonces vamos a dar un tiempito para poder retomar esto. ¿Listo, muchachos? Bueno, mientras vamos colocando todas nuestras dudas y demás, hay una primera pregunta. Juan David dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el tipo de ansiedad que pueden llegar a manifestar los estudiantes por dichos traumas afectivos? Pues recordemos que la ansiedad es un poco el hecho de que en muchas ocasiones sentimos que nos asfixiamos, físicamente nos sentimos mal, baja la presión, eh, supone desmayos, supone taticardias, supone dolores fuertes de cabeza, respiración agitada, supone también que te quedas pasmado, que te quedas también estático frente a a todo lo que acontece, ¿no? Que quieres que ya pasen las cosas, ¿no? Que sugieres también el hecho de que no sabes, no puedes entender tampoco el hecho de que de lo venidero, ¿no? Entonces estás muy pendiente de lo que va a pasar y quieres que pase de esa manera, ¿no? Y no de otra, ¿no? Entonces, vemos estudiantes que tienen este tipo de comportamientos, que tienen inclusive que sudan excesivamente, que no se sienten bien, que estar en una misma posición les incomoda. Y entonces, ¿qué tipo de traumas? Muy posiblemente, ¿no? Hay recordemos que la alta ansiedad se da en apegos de preocupación y apegos temorosos, ¿no? O sea, que se da por experiencias en donde muy posiblemente su primera relación con el sujeto de apego, llamémoslo así, madre o padre, fue que sí estaban presentes, pero no le daban la atención o no cumplían con todas esas necesidades, no atendían todas esas necesidades que el estudiante, o en este caso el niño, exigía, ¿no? Entonces, ahí hay una primera idea sobre esas experiencias que causaron el trauma. Lo otro es que en el caso del temeroso, fue muy sobreprotegido y al estar en un entorno escolar en donde no está sobreprotegido, en donde no está sobrevalorado, entonces deja de sentir que tiene un apoyo o una ayuda para salir avante en su diario escolar, en su diario académico, ¿no? Entonces, por ahí podrían ser esas dos cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuando el docente está actuando de manera sobreprotectora con un estudiante? No, pues eso yo creo que cada uno de los docentes también puede percibirlo o catarse de ello en el sentido en que el sujeto, el niño, nuestros estudiantes tienen que experimentar. La experimentación es principal, porque de la experimentación dependerá las ideas que él se haga sobre algo y las prácticas que configuren para atender experiencias posteriores que lo remitan al uso de esos conocimientos y de esas habilidades, ¿no? Entonces, esa cuestión sobreprotectora se da cuando ya hay una exageración del rol docente. Por ejemplo, ¿no? El estudiante va a hacer un trabajo grupal, en equipo, que implica, por ejemplo, una carrera de atletismo. Y yo no los hago tener la carrera de atletismo porque el pasto o la cancha está mojada y alguien se puede caer y se puede golpear, se puede lastimar y yo no quiero que nadie sufra. Entonces vemos que también esa idea de que muchachos no vamos a salir porque está lloviendo, se pueden
se pueden caer, se pueden lastimar, pueden pasarla mal. Entonces ya vamos creando una idea de inseguridad en donde posteriormente digo, no, el profe se preocupa por mí y por esa razón no puedo salir. Entonces voy a buscar posteriormente aprobación de las personas o de los mayores para poder hacer las cosas. Cuando en realidad lo que yo busco es que el estudiante sea consciente de las decisiones que toma y las implicaciones que éstas tienen. ¿Eso qué se refiere? Pues que efectivamente conozca que a cada acción hay una reacción y que sus experiencias le van a llevar a tomar las mejores decisiones. Muchachos, la vida se limita a la toma de decisiones. Qué tan buenas o qué tan malas sean, pues los resultados ya nos lo dirán y eso nos permite construir ya un acervo de experiencias para la toma futura de decisiones, ¿no? Pero la sobreprotección es como colocar una capa y otra capa y otra copa adicional, innecesaria, ¿no? Entonces, imaginemos esto. Tenemos un niño, que el niño normal, para que se desarrolle, para que juegue, de divierta, conecte con el mundo. Yo lo sobreprotejo, le coloco una capa de este papel, de este plástico para hacer trasteos que viene con burbujitas. Le pongo una capa, le pongo otra capa, le pongo otra capa y otra capa más para que no se me dañe. Si bien no se va a dañar, no se va a poder mover, porque va a estar atrapado entre capa y capa y capa de sobreprotección, ¿no? Dice lo siguiente, se podría decir que los niños que tienen dificultades para expresarse ante el profesor y la clase poseen algún tipo de ansiedad. No del todo, no del todo, porque recordemos esto, ¿no? Recordemos lo siguiente, ¿no? Eh, voy nuevamente a compartir la pantalla con ustedes. Voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes porque quiero que vayamos a esto. Recordemos que aquellos niños que se muestran lejanos y no disponibles emocionalmente para otros, ¿no? No parecen preocupados por ello, tienen una ansiedad menor. Miremos, una ansiedad menor. ¿Eso qué quiere decir? Pues obviamente que al tener una ansiedad menor, no les interesa realmente, ¿no? Yo puedo tener una dificultad para expresarme, supongamos que tengo problemas para organizar algunas ideas y poderlas exponer ante el curso, pero eso no significa, o sea, si yo tuviera algún tipo de ansiedad, pues obviamente me estresaría demasiado, ¿no? O sea, habría dos casos, para no enredarnos tanto. Habrían dos casos. Uno, en donde el sujeto tendría una ansiedad muy baja, en donde el sujeto no le interesa participar, no le interesa expresarse con el profesor o en clase, no lo encuentra necesario, tiene una baja ansiedad porque para él eso no es importante. Y tendríamos un sujeto en el cual tiene una alta ansiedad porque para él sí es importante comunicarse, sí es importante dialogar con el otro, encuentra que es una obligación al estar en una clase y en ese momento, pues obviamente va a tener una ansiedad de tipo alto porque va a estar de alguna manera preocupado, estresado, si su intervención, si su participación es efectiva, clara, y como él tiene algún tipo de dificultad para expresarse, pues obviamente esto lo va a estresar más porque sabrá que no va a poder comunicarse de la mejor manera. Entonces, pilas, muchachos, ojo, como nosotros ya podríamos reconocer ese tipo de apegos que tienen, ¿no? Poder reconocer esas particularidades, esas experiencias o historias de apego que han desarrollado, no es conveniente generar en los estudiantes experiencias que lleven a reafirmar esos tipos de apego temerosos o nocivos.
Porque, ojo, recuerden que lo que queremos es trasladarnos a un campo de seguridad, unos apegos seguros, equilibrados, que nos permitan relacionarnos socialmente, culturalmente, desde la claridad y desde el bienestar mental. Bueno, acá tenemos otras preguntas. Dice Andrés Felipe, cuando los padres son sobreprotectores, ¿cómo se puede realizar el vínculo de alumno-estudiante? Claro, eso es, estamos hablando de que la sobreprotección implica un apego de tipo temoroso, en donde el estudiante está acostumbrado a que tenga ese respaldo y esa capa, lo que yo les explicaba, esa capa de cuidados que él ni siquiera puede hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? ¿No? Esas experiencias que nos lleven a trasladarnos al cuadrante de un apego seguro. Recordemos que el apego temeroso es un apego en el cual el estudiante viene de la casa ya con una necesidad de estar sobreacogido, viene con una idea de que está siendo protegido, ¿no? Pero la idea fundamental para llevarlo a un apego seguro es poder expresarle y poderle aproximar a cuestiones como confianza, confianza en el otro, confianza en sí mismo, ¿no? Él también puede ser un cuidador, él también puede ser propositivo, él también puede hacer las cosas por sus propios medios. ¿Eso qué quiere decir? Crear y generar en el niño ideas y prácticas que tengan que ver con el hecho de que el ambiente social es necesario, pero depende en gran proporción de la manera como yo actúo, cómo yo me relaciono con lo otro, ¿no? Entonces, se puede perfilar de esa manera. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál sería la mejor manera de identificar a un niño que recibe poca atención por parte de sus padres y lo quiere complementar con su profesor? ¿Cuál sería la mejor manera de identificar? Bueno, tenemos claramente que la observación en el aula de clase es fundamental. Ustedes lo mirarán ya en lo que es investigación, práctica pedagógica integral investigativa, práctica docente y demás. Ya es en las prácticas cuando tú estás en el aula de clase, a través de la observación, que obviamente con tus conocimientos sobre la teoría del apego, sobre tus conocimientos con la implicación de las tipologías de apego y vínculos que se establecen entre seres humanos, pues que tú podrás definir, hey, bueno, o sea, cuáles son esas características que tiene el estudiante al momento de relacionarse con el otro. En este caso, por ejemplo, tú dices que es un niño que recibe poca atención, ¿no? Por parte de sus padres y lo quiere complementar con su profesor. O sea, él tiene un tipo de apego que es un apego desde la preocupación, en donde si bien tiene la figura paterna o materna, estas figuras no le han dado todo lo que el niño ha querido o ha deseado, la atención que él ha necesitado, y por esa razón él necesita, y ahí es no peligroso, pero es una situación en donde él pasaría, digamos, de un apego de tipo de preocupación que tiene sus padres, pero estos no le prestan la atención que él necesita, muy posiblemente a un apego de temerosidad, porque el niño miraría en su profesor una figura para que lo cuide, lo salvaguarde. Y la idea no es esa, sino que la idea es de que pase a un apego de seguridad. Entonces, el estudiante o lo que nosotros debemos proceder allí ya sería cómo nosotros vemos que el estudiante tiene unas necesidades que no han sido atendidas a nivel emocional, unas experiencias que le han manifestado ausencia, ¿no? Ausencia y presencia sustantiva de sus padres, llevarlo a un escenario en donde el estudiante sea consciente también de que hay
otros sujetos. Hay otros elementos con los cuales se puede vincular de una manera segura, equilibrada, y no necesariamente necesita o depende de alguien, sino que depende de sí mismo y de su relación con el otro, ¿no? Bueno, tenemos, ¿se puede sentir apego por una persona que apenas se conoce? Claro, por eso tenemos tantos dementes. No, mentira. Pero sí, miren, ayer lo hablábamos, ¿no? Por eso yo establecía dos puntos importantes, ¿no? El primer punto de ellos es el vínculo que se establece con el otro. Dos tipos de vínculo. El vínculo desde la fidelidad, entendido como compromiso, como obligación, como me toca, entre comillas. Entonces, debo obediencia, me vinculo de tipo, me vinculo desde la fidelidad a mis padres, a mi madre, porque es mi madre. Históricamente eso dice que debo guardarle un respeto, debo guardarle un cuidado a mi madre. Pero hay un vínculo que se da desde la lealtad. Yo les decía que ese vínculo es más potente, es más fuerte, es más poderoso porque me lleva a vincularme con el otro, pero desde ciertos puntos de encuentro. Allí, mi estimado Sebastián, ahí es donde se genera esto, cuando nosotros nos apegamos a una persona que recién conocemos. Entonces, ¿cómo primero se da un vínculo de tipo lealtad y después ya podría clasificarse en diferentes tipos de apego, ¿no? Que si es un apego de tipo temoroso, seguro, de preocupación o asocial, ¿no? Entonces, en esa medida, lo voy a explicar así. Salgo a la calle, voy a hacer unas compras al supermercado, a cierta chica se le cae, llamémoslo así, un producto, una libra de arroz, ¿no? Cojo la libra de arroz, se la paso. Primero, estimulación. Yo, hey, me parece que es muy bonita, que es agradable. Miren que yo empiezo a distinguir ciertos rasgos que para mí son familiares en el sentido de que me hacen creer que es una buena persona. Entonces, por ejemplo, es sonriente, tiene una piel tersa, X, Y, Z características, ¿no? Puede ser que yo desde mi rol de seguridad o desde mi rol de confianza, yo le pida el número, dónde vives, cómo te llamas, información adicional que me permite estar en contacto con esta persona. Y pueda ya sentir, ojo, pueda sentir una ansiedad por llamarle, por escribirle, por entrar en contacto con esta persona. Entonces, vemos que primero hay un vínculo supremamente potente, ¿no? Que puede darse desde, por ejemplo, desde la lealtad, que significaría que ella y yo tenemos algo en común, ¿no? Me gusta algo en ella que es común a mí, o que socialmente, desde la parte de la fidelidad, necesito estar con alguien, necesito tener una pareja. Y después, posteriormente, cuando voy a mi casa, me dio el teléfono, no sé si llamarle, mejor la llamo mañana, pasado mañana, no voy a pensar que soy un intenso. Empiezo a tener ciertos tipos de ansiedad en diferentes niveles. Entonces estoy muy ansioso, quiero que ya llamarla, quiero que sea mañana, o quiero escribirle, quiero decirle esto, o voy a colocar cierto tipo de estados para ver si me escribe algo, X, Y, Z cosa. Y empezamos a desarrollar un apego de tipo, por ejemplo, temeroso, o más un tipo de apego de preocupación, en donde, ¿qué va a ser de mí si esta chica que acabo de conocer no me responde?
esta persona que acabo de conocer no me escribe, no me llama, no me dice nada. ¿Qué va a hacer de mí? Y ojo, yo tengo experiencias en donde no me han llamado, no me han escrito, me han dicho que no soy importante, entonces vuelve y juega. Esa experiencia pasada se trae y lo ubicamos en un plano presente. Bueno, Mauricio dice, ¿cómo deberíamos manejar un familiar en nuestras casas? ¿Cómo deberíamos manejar un familiar en nuestras casas? Bueno, tratando como de perfilar la pregunta un poco, creo que las relaciones o los tipos de vínculos familiares son importantes, ¿no? Recordemos que no quiero hablar desde un apego ideal, pero un apego ideal, entre comillas, ideal, sería un apego seguro, en donde haya relaciones equilibradas, en donde el sujeto sepa que es dueño de sus decisiones, que las relaciones interpersonales son importantes, la opinión del otro es importante, pero siempre en un consenso, ¿no? Entonces, nosotros vemos que a nivel familiar tenemos abuelos, tíos, ¿no? Pues obviamente nuestros padres, en la mayoría de los casos, que son muy sobreprotectores, muy consentidores, como se dice. Entonces, eso en nosotros genera cierto tipo de prácticas, ¿no? Entonces, cierto tipo de seguridades, cierto tipo de manifestaciones simbólicas que, pues, efectivamente, en la mayoría de los casos, son muy nocivas, ¿no? Entonces, son muy nocivas y adicionalmente son nocivas en el sentido de que nos dejan acostumbrados a eso. Y cuando las otras personas externas a nuestro núcleo familiar no se comportan de la manera que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a que se comporten con nosotros, pues va a llegar etapas de choque, etapas de, llamémoslo así, de un malestar muy profundo, ¿no? Entonces, es conveniente también que nosotros en nuestra casa podamos también darle espacio a las personas con las cuales nos relacionamos y sobre todo, pues si hay niños pequeños, poder establecer este tipo de apegos desde un lugar de la seguridad, ¿no? Desde una configuración segura. Dice Yulitza, a ver, aquí tenemos, ¿cómo tratar con un niño que recibe una atención excesiva de su familia? Ojo, que no, pues, de la noche a la mañana no toca cortar con eso, ¿no? Entonces, eso, volvamos al ejemplo de que yo lo sobreprotejo al niño con varias capas, pues, que impido que se mueva. El hecho es hacer un proceso progresivo, ¿no? Entonces, poco a poco. Entonces, generar mayor libertad, generar espacios más cómodos para que pueda efectivamente llegar a tomar decisiones y pueda asumir posturas frente a eso. Entonces, obviamente, ya había una pregunta relacionada con esta, pero voy a ampliar la respuesta. El exceso hace que el niño no pueda moverse, no pueda pensar, no pueda hacer, ¿no? El exceso de sobreprotección. Entonces, nosotros en el aula de clase debemos propender por experiencias que primero empiecen a generar ideas de confianza, ideas de liderazgo, ideas de interacción, ideas de seguridad. Y segundo, pues tenemos que tener claro que no nos vamos a meter en el panorama familiar. Ojo, tenemos que aceptar esas experiencias ya pasadas, pero tenemos que generar nuevas que permitan al estudiante poder tomar una decisión frente a cuáles experiencias voy a emplear para la atención de cierta situación que actualmente me acontece. ¿Ok? Alejandra, profe, ¿la ansiedad puede generar situaciones en las que llegue a afectar su salud? Como por ejemplo, que esta persona convulsione. Claro, obviamente.
Obviamente, Alejandra, ya lo mencionábamos, que mirábamos el cerebro a nivel emocional, ¿no? Y también encontrábamos, voy a compartir aquí la pantalla, y también encontrábamos, perdón, y también encontrábamos este cerebro a nivel racional. En esa medida, pues, obviamente, cuando nosotros tenemos estos episodios de ansiedad, ¿no? Estos episodios de ansiedad que vienen desde, por ejemplo, ansiedad con respecto a que no sé qué será de mí, colocando el ejemplo de la chica que conozco en el supermercado, ¿qué será de mí si esa chica no me contesta? O si no la vuelvo a ver, no vuelvo a hablar con ella. Entonces, ya hay a nivel emocional, ¿no? Empiezo a tener una preocupación con relación a ese hecho, que me genera un alto nivel de estrés, que a su vez implica episodios de ansiedad en donde mi cuerpo está tan estresado que mi cerebro racional lo que hace es poder ejecutar acciones como desmayarme, convulsionar, estar tan tenso que hasta espasmos me podrían llegar a dar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, se puede dar, ¿no? Entonces, sí es, mejor dicho, sí se puede, o sea, ¿no? O sea, sí es factible que se puedan generar ese tipo de, llamémoslo así, ese tipo de cuestiones físicas como resultado de episodios de ansiedad, ¿no? Bueno, Jennifer, ¿cómo generar interés de relacionarse en un niño que presenta apego desvinculado? Pues vaya, ¿no? Es uno de los apegos más complicados porque ni le va ni le viene. Es decir, no encuentra cierto interés en la sociedad y en relacionarse con la sociedad y tampoco le disgusta la idea de estar solo. Entonces, un niño que esté desvinculado o que sea social, como muchas veces se dice, no es un niño que esté en una idea de malestar permanente, ¿no? Sino que también hay que entender que es un sujeto que se encuentra bien así como está, ¿no? Entonces, vemos que tiene muy bajos niveles de estrés, no se preocupa ni es temoroso por las relaciones con el otro, pero habíamos hablado del hecho de llevar ese lugar de enunciación a un lugar seguro, a un lugar importante, a un lugar que es el del relacionamiento con el otro. Profe, si no es tan malo estar en ese apego desvinculado, ¿por qué llevarlo a un apego seguro? Porque el apego seguro lo que promueve son las relaciones sociales. Nosotros nos desarrollamos como personas, como seres humanos, en nuestro contacto social, ¿no? En nuestras interacciones sociales. Es decir, en el diálogo con el otro, yo voy generando experiencias, ¿vale? Entonces, esas experiencias son las que me definen en cuanto a conocimientos, en cuanto a prácticas, formas de ser, formas de hacer. Entonces, en esa medida, ¿esto qué implicaría? Que tiene que ver con el interés, la atención. Entonces, tendríamos que generar para ese tipo de estudiantes que tienen apego de tipo desvinculado, pues una serie de experiencias, actividades y situaciones sobre cuestiones que llamen su atención, sobre cuestiones que efectivamente lo lleven a interesarse por las relaciones sociales, lo lleven a interesarse por
por el acontecimiento mundo, ¿no? Que sucede más allá de lo que él puede percibir. Entonces, creo que ese interés puede ganarse desde, primero, desde entender, y lo que yo les decía, comprender cuáles son esas experiencias que han generado ese tipo de apego, pero conceptualmente, él, ¿qué es lo que le interesa? ¿Cuáles son realmente sus intereses? ¿No? ¿Cuáles son esas cuestiones que lo motivan? ¿No? ¿Cuáles son esas cuestiones que lo movilizan? Y a partir de esas cuestiones, pues trabajar en ese asunto. Por ejemplo, este estudiante, hacemos una feria escolar y vemos que en la feria escolar a este estudiante le gusta mucho el asunto, supongamos, de la arqueología. Entonces, vamos a hacer actividades en las cuales él pueda relacionarse con el otro, con el mundo, desde la arqueología. Es decir, por ejemplo, trabajos grupales, trabajos documentales, generar experiencias en cuanto a cómo en el debate o en el diálogo con el otro pueden generar nuevos lugares de enunciación. Alejandra dice, ¿hay manera de evitar el apego o cómo podemos romper ese apego? ¿Hay manera de evitar el apego o cómo podemos romper ese apego? Alejandra, pues recordemos que todos tenemos un tipo de apego. O sea, tenemos una manera de vincularnos que puede ser desde la fidelidad y desde la lealtad y determinado tipo de apego, ¿no? Entonces, desarrollamos el apego. Profe, ¿podemos tener más de un apego? Obviamente, ¿no? Obviamente, porque es la manera como nosotros nos vinculamos con el otro. Entonces, podemos tener, o sea, no podríamos decir, vamos a dejar de tener apego, ¿no? Sino lo que sí podemos hacer es cómo generar apegos seguros, ¿no? Apegos seguros en donde nosotros somos capaces de tomar decisiones, ser responsables de ellas, manejar el nivel de estrés, de ansiedad al máximo, que no nos vamos a sentir ni preocupados por lo que pueda pasar, ni preocupados si las otras personas o el sujeto de apego o el objeto de apego no están con nosotros, ni vamos a tener temor o miedo a perder ese sujeto o ese elemento de apego. Asimismo, también implicaría entender que el vínculo social es lo más importante y que el vínculo social es lo que nosotros nos lleva a ser y a constituirnos como humanidad. Entonces, el hecho está en, bueno, no evitar el apego, sino generar apegos seguros, ¿no? Evitar, sí, apegos en cuanto a apegos que tengan que ver con desvinculación, apegos en cuanto a preocupación, en cuanto a temor, ¿no? Ese tipo de apegos no, porque son muy nocivos para nosotros, no solo para nuestra salud mental, sino para nuestra salud física, ¿no? Entonces encontramos personas que son obsesivas, encontramos personas que son altamente explosivas, encontramos personas que empiezan a dar unos discursos de que no puedo vivir sin ti, yo no valgo nada, etcétera, etcétera, etcétera. Discursos en el aula en donde, hey, tú no puedes, yo sí puedo, discursos pues muy agresivos y muy pues perturbadores hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder romper con esos tipos de apego? ¿No? O sea, con los nocivos, por así decirlo, con los temerosos, pues efectivamente, ¿cómo romper con apegos de tipo de desvinculación, de preocupación o de temor? Pues primero, lo que yo siempre lo he dicho, ya hay que ser muy reiterativo en eso, es en comprender esas experiencias pasadas que generaron ese tipo de apego, poder comprender cuáles son esas ideas que ellos tienen sobre el apego, sobre relacionarse con el otro, sobre sociedad, y posteriormente proponer experiencias que lo lleven a un lugar de seguro, a un apego seguro, en donde ellos tienen criterio, tienen autonomía y sobre todo tienen una posición crítica frente a lo que hacen o dejan de hacer. Bueno, Camila, el querer estar con alguien a cada rato, ejemplo, que se termine una relación e inmediatamente se busque otra, es cuestión de apego, de inseguridad.
No, pues eso es tontería. No, mentira. Ganas de complicarse la vida, dirían. No, ¿eso qué tiene que ver, muchachos? No, o sea, la pregunta me parece que es muy buena. Y miren por qué, ¿no? La voy a volver a leer porque tiene su minucia, tiene su cosa. Dice, el querer estar con alguien, ojo, el querer estar, ¿no? Estar con alguien a cada rato, ejemplo, que se termina una relación e inmediatamente se busca otra persona, en cuestión de apego, es cuestión de apego o inseguridad. Entonces, mi querida Camila, nos vamos acá, les voy a compartir la presentación porque esto lo podemos retomar desde acá. Entonces, miramos lo siguiente. Pim, 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 pim. Listo. Mirábamos lo siguiente. Nosotros tenemos una relación con nuestra pareja, con nuestro novio. Hay un vínculo, ¿no? Ese vínculo que nosotros establecemos, ese vínculo, sí, sí, no, bueno, lo voy a dejar ese, está bien, bien, apoyo ese corazón allí. Bueno, ese vínculo que nosotros tenemos con esta persona se da de dos maneras. De una manera incondicional, absoluta, sin ningún tipo de condición, que implica la fidelidad, ¿no? Es decir, hey, yo soy fiel a ti, no tengo ningún problema, puedes contar conmigo, y es duradero, que se mantiene en el tiempo, es decir, esa persona está ahí, ojo, está ahí, ¿no? Esto nos proporciona una idea de fidelidad, ¿ok? Ahora bien, la fidelidad entendida como el estar ahí, ¿no? La fidelidad entendida como esa relación fuerte. Ojo, desde el compromiso, desde la obligación, desde, es mi novio, tengo que estar ahí, ¿no? Y ahora la cuestión de la lealtad. Lealtad. ¿Y qué es la lealtad? Hablábamos ayer. La lealtad, y como lo explicaba en el ejemplo anterior con respecto a que si puedes generar algún tipo de afecto de una manera con una persona que recién conoces, pues sí, lo puedes hacer a través de la lealtad, porque es muy, llamémoslo así, muy fuerte, muy poderoso, y quiero que ya tengo conexiones con esa persona, tengo puntos de encuentro, tengo ciertas, llamémoslo así, uniones que hacen que esa persona para mí me represente bienestar. Entonces, en esa medida, entendiendo eso, podemos darnos cuenta de lo siguiente, que entonces el sujeto ha creado con su pareja a través de, muy posiblemente, muy probablemente, a través de una vinculación de tipo fidelidad, de compromiso, ¿no? Un apego, ojo, un apego de tipo preocupación o de tipo temeroso, en donde, ojo, si este sujeto se va con el cual yo tengo el vínculo, requiero una persona que haga exactamente y que cumpla exactamente el rol de esa otra persona que se fue. Entonces, claro, entonces ustedes miran que dicen, uy, pero mira esta chava, andaba con uno y ahorita ya anda con otro. O sea, ojo que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que muy posiblemente tuvo experiencias de abandono, no quiero decir que todos, pero experiencias de abandono en sus edades iniciales, experiencias en donde tuvo posiblemente sus padres, pero estos no le prestaban atención que ella necesitaba, esta persona necesitaba, experiencias de frustración, de rechazo. Entonces, necesita que haya una persona que sea una constante en su vida y que independientemente si es Juanito, Pepito, Ricardito, o si es María, Juliana, Josefina, que sea, ¿no? Necesita de una persona que esté estimulando ese tipo de apego, ¿no?
Entonces, vemos que son personas que no pueden estar solas, entonces, razón por la cual no tienen ni un apego seguro, ni un apego disociativo, ¿no? Sino que tienen un apego de tipo de preocupación, es decir, estoy preocupado si me dejas, yo no sé qué será de mi vida, ¿no? O un apego temeroso, yo no puedo vivir sin ti, y que si bien la inseguridad, ¿qué implica? Pues obviamente la inseguridad es una representación, sí, una representación dentro de un apego, ya sea de preocupación o un apego de temor, ¿no? Entonces, si es cuestión de apego o de inseguridad, es de inseguridad, pero entendida desde el apego, ¿no? Desde un apego de temor o un apego de preocupación. ¿Cómo se maneja un docente que es profesor de su propio hijo? No, pues eso sí también hay que tenerlo claro, ¿no? Nosotros con pues, nuestros hijos, yo creo que principalmente es muy difícil, ¿no? Porque el vínculo que se establece es muy, muy, muy sobreprotector, ¿no? Entonces, yo creería que si bien nosotros podemos conocer sobre la teoría del apego, el tipo de vínculos y los tipos de apego que hay, es importante, yo creería, que nuestros hijos en nuestra casa se forman con nosotros, pero en la escuela sí es necesario que miren otras figuras, otras personas que les ayuden también a desarrollar ciertas facetas, ciertos escenarios de ellos. O sea, no sé hasta qué punto también puede ser muy nocivo que pues nosotros como padres seamos los profesores de nuestros hijos. O bueno, ¿no? No sé si de pronto un hijo mío vaya a decir, uy, qué güey tener clase pues con mi papá, pero no es conveniente, ¿no? Profe, la ausencia de una de las figuras paternas influye en esto del querer tener pareja cada rato, estar acompañado y también querer tener atención de todos. Sí, un rotundo sí. ¿Por qué? Sí, mira lo que tú dices, o sea, y me gusta porque, muchachos, ustedes, creo que hay un nivel de entendimiento importante, ¿no? La ausencia de una de las figuras paternas, ojo, ahí ya tenemos un inconveniente, tenemos un problema porque la ausencia es uno de los sentimientos más complejos, ¿no? Es decir, la soledad, es decir, el no tener algo, ¿no? El sentirse desfavorecido. En esa medida, pues obviamente, ¿no? Cuando hay una ausencia del padre o de la madre, de las figuras paternas, eso influye dramáticamente. ¿En qué sentido? Vamos a proporcionar tres escenarios. Tres escenarios que considero conveniente. El primer escenario es cuando yo, por cosas de la vida, mi padre no está conmigo. Y obviamente hay sus diferencias entre si es un niño, es una niña, ¿no? Y si el ausente es, por ejemplo, una cosa es que yo siendo niño, el ausente sea mi padre, otra cosa es que yo siendo niño, el ausente sea mi madre, o otra cosa es que yo sea niño y la ausencia sea de los dos. Entonces, hay muchas variables, ¿no? Entonces, un primer escenario tenemos que entenderlo desde esas variables. Un segundo escenario tenemos que entenderlo desde el tipo de apego que yo he generado desde esas posibilidades. Entonces, segundo escenario, yo soy un niño que me crié con mi madre, mi padre nunca estuvo y con mi madre tengo un apego de tipo temeroso. Entonces, ¿no? Entonces, claro, pues ahí ya hay unas características y unas prácticas. Tengo temor de lo que le pueda pasar a mi sujeto de apego, en ese caso a mi madre, y por esa razón no puedo apartarme de mi madre, porque si me aparto de mi madre, voy a estar en un terreno desconocido para mí. Y en ese caso, por ejemplo, cuando yo tengo mi pareja, ¿no? Obviamente va a haber un temor tal en que uno de dos, no quiero dejarla,
O si no, tengo que estar permanentemente con una pareja que me pueda representar esa estabilidad malentendida o ese apego incondicional a lo único que tengo en la vida. Entonces encontramos discursos que eres lo único que tengo, eres lo más importante. Entonces, en ese tipo pues, de cuestiones, obviamente se determinan estas prácticas, ¿no? Cuando ustedes me dicen, profe, es posible de que me pueda vincular con alguien a primera vista, es posible de que, ¿por qué se da esto de que uno quiere reemplazar una persona con otra cada rato, que uno no quiere estar solo? Esas son prácticas de sí. Son prácticas y representaciones que se vienen dando de una manera para entender cómo comprendemos el mundo, qué tipo de vínculos hemos establecido y qué tipos de apegos son los que tenemos. En esa medida, entonces, dice, querer tener pareja cada rato, pues no le gusta su libertad. No, mentira. No, pero sí tiene que ver, efectivamente, con el hecho de que no necesitamos tener ese tipo de apego permanente, constante, ¿no? Entonces, porque puede ser también que tengamos a nuestros padres, pero nuestros padres no se relacionen con nosotros de una manera completa, total. Es muy posiblemente es un apego desde la preocupación, ¿no? Es un apego que nuestros padres no responden a todas nuestras necesidades o nuestros afectos. Y entonces, pues obviamente también se generan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo y considero que si me preguntas si hay más probabilidades que un sujeto que no tenga alguno de sus dos padres o alguno de sus dos figuras paternas presente más apegos de tipo temor, de tipo de asociación, de tipo de, llamémoslo así, preocupación y de temor, sí, sí, obviamente sí, ¿no? Obviamente si lo tienen, ¿no? Entonces no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, ahí es más propenso, obviamente. Bueno, a ver, tenemos otros mensajes. Ja, 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 ja. Bueno, listo. Entonces, muchachos, agradezco esta sesión de trabajo. Muchas gracias por su atención. Estamos en un momento muy complejo, pero me alegra de verdad que podamos conectarnos, me alegra de verdad que podamos comunicarnos. Es importante para aquellos compañeros que no lo pueden hacer, nosotros compartir estos escenarios, compartir estos recursos y también brindarles ese apoyo desde la distancia y con todas estas complejidades. Entonces, también un saludo para todos y muchas gracias y bueno, ya nos estaremos encontrando en otra sesión. Muy amables y mi Dios les pague.